Es hora de conocer los resultados de la encuesta libre de Prodatos para Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. En esta emisión especial dedicamos nuestro contenido informativo para tomarle el pulso a las intenciones de los guatemaltecos. La encuesta recorrió 159 puntos muestrales en el área metropolitana, las ciudades del país y el área rural nacional para conocer la voluntad de los guatemaltecos de cara a los comicios del próximo domingo. Y estamos en vivo en las sedes de campaña de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y del Movimiento Semilla, a la espera de las reacciones tras revelarse en esta emisión los resultados de la encuesta. ¿Qué valoran los guatemaltecos de las figuras de Sandra Torres y Bernardo Arévalo? Descubriremos en la siguiente hora las principales características que los guatemaltecos han tomado en cuenta al momento de decidir su voto. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Esta noche vamos a desvelar los datos de la última encuesta de Prodatos para Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. Para eso tendremos una emisión especial en la que, además de las notas informativas, vamos a hablar con el director de la firma que realizó el estudio, Edgar Monzón, así como con dos analistas para interpretar los datos de esta encuesta. Y para terminar, también parte de nuestro equipo de periodistas está a la espera de las reacciones de Bernardo Arévalo y Sandra Torres ante esta tercera encuesta libre del año 2023. Para todo esto también nos acompañan Alejandra Álvarez y Antonio Barrios Alvarado, jefe de redacción del Grupo Prensa Libre. Pero antes de empezar, le cuento que los resultados que le daremos a conocer en unos minutos y más detalles de la encuesta podrá encontrarlos a partir de las 10 de la noche en la suscripción digital de Prensa Libre. La terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés presenta. Bueno, y del 10 al 14 de agosto, los encuestadores de la empresa Prodatos visitaron las áreas rurales y urbanas del país para completar la muestra. La encuesta libre 2023 busca conocer las preferencias de los guatemaltecos para la segunda vuelta electoral. A continuación, la ficha técnica. 1.200 entrevistas hechas cara a cara por la empresa Prodatos S.A. por encargo de Prensa Libre y Guatevisión en todo el país completan la muestra de la tercera encuesta libre 2023 realizada del 10 al 14 de agosto, siendo una fotografía específica de ese momento. Las personas encuestadas mayores de edad, empadronadas de áreas rurales y urbanas y con la intención de votar el próximo 20 de agosto, hicieron su voto de forma secreta en una hoja como esta, parecida a la papeleta que deberán marcar el domingo, un día decisivo para el país, donde se elegirá al próximo presidente y vicepresidente. La encuesta se hizo en los 22 departamentos del país, en 159 puntos muestrales. Su distribución fue la siguiente: en el área rural de 45.2%, en el área urbana de 32.1% y en el área metropolitana de 22.7%. Hablemos ahora de la segmentación de la muestra por sexo. El 54% de las personas encuestadas fueron mujeres, mientras que el 46% fueron hombres. De estos, el 28.2% tiene entre 18 y 30 años de edad, seguido por el 35.3% de las personas de entre 31 y 45 años, y del 36.5% de las personas mayores de 55 años, siendo este el grupo etario más grande. En el caso del nivel socioeconómico de los encuestados, la mayoría, el 80%, son del grupo D, es decir, de nivel popular, mientras que la minoría, el 20%, eran del nivel alto y medio alto. Un punto importante es conocer qué país recibirá el próximo binomio presidencial. Según mediciones de Prodatos, el próximo presidente y vicepresidente que tomen el cargo el próximo 14 de enero tendrán que iniciar su gobierno en un país que siente claros síntomas de pesimismo y que va en retroceso, pues el 82% de la población cree que las cosas han empeorado. La corrupción, el alto costo de la vida y la inseguridad son los principales problemas que los ciudadanos identifican. Los guatemaltecos sienten poca confianza en las instituciones y también en la aplicación de la ley.
es un país que tiene poca respuesta de sus gobernantes y que cree que las promesas electorales se quedan solo en eso. La certeza de la tercera encuesta libre 2023, que se enfoca en los candidatos a presidente y vicepresidente de los partidos que pasaron a la segunda vuelta, la UNE y el Movimiento Semilla, es de 95%, mientras que el margen de error, es decir, lo que podrían variar los puntos obtenidos por cada candidato, es de más o menos 2.8%. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Álvaro González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y en este momento rápidamente les voy a presentar a nuestro panel de expertos. Se trata de Edgar Monzón, director de Prodatos. También nos acompaña Renzo Rosal, él es analista político independiente, y Hugo Maúl, él es director del área económica del CIEN. Y para realizar también esta entrevista nos acompaña el jefe de información de Guatevisión y Prensa Libre, Hugo Antonio Barrios. Así que buenas noches, Antonio. En este momento vamos a analizar un poco esta ficha gráfica. Cuéntanos, por favor. Así es, Alejandra, y buenas noches a todos, y buenas noches a Edgar, a Hugo y a Renzo Rosal. Quizá aquí es importante que Edgar nos empiece a contar, primero que nada, Edgar, cómo elaboramos la muestra y hasta los puntos que alcanzó esta encuesta que vamos a presentar en esta noche, pero es muy importante también en qué contexto se está realizando esta elección y los datos que ha arrojado la encuesta a lo largo de sus 3 mediciones sobre el país. Bien, voy a hablar primero de la parte técnica, un poco aburrido y creo que lo que menos le interesa a la gente. En el fondo lo que se busca es que sea un trabajo serio, un trabajo objetivo y un trabajo que represente la opinión del electorado guatemalteco. En este contexto lo que se utiliza como base es el padrón electoral y se estudia cuál es su distribución geográfica y también se estudia cuál es la distribución demográfica que debería seguir la muestra. La muestra que se persigue es que tenga una constitución igual que lo que se representa en el padrón electoral y de esta forma poder hablar de representación. Vamos a los 22 departamentos del país y vamos a 159 puntos muestrales, lo cual quiere decir que en cada departamento no solo visitamos la capital, sino que también visitamos varias poblaciones urbanas y también visitamos aldeas y caseríos rurales. Respecto a tu segunda pregunta, Alejandra, me gusta pensar en esa pregunta más que en quién va a ganar, que también lo vamos a ver luego, pero creo que Encuesta Libre contribuye mucho al presidente o presidenta que vaya a quedar en el sentido de qué país va a recibir. Y Antonio y la introducción lo decían, el país que va a recibir va a ser un país que se caracteriza por 3 cosas: pesimismo, frustración y deseo de cambio. Un país donde él va a tener que lidiar con personas que están, digamos, cansadas de la corrupción que ven en el país, personas que están cansadas del alto costo de la vida y tener que luchar por llegar a fin de mes para que les alcancen sus ingresos, y personas que luchan contra la inseguridad. Pero no solo esos factores, va a recibir un país también con claros síntomas de pesimismo. Una de las gráficas que vamos a ver... De hecho, le pedimos a producción que ponga la primera diapositiva, por favor, y Edgar nos la puede contar. Esta gráfica para mí es una de las principales preocupaciones de quien quede electo en la elección del domingo. Hace algunos años nosotros podíamos definir al guatemalteco como una persona positiva, una persona que no importa que tuviera problemas, siempre pensaba que iba a salir adelante porque el futuro se miraba mejor. En el transcurso de las mediciones hemos ido viendo cómo ese pesimismo se ha ido transformando en negatividad y frustración. Y yo creo que una de las cosas que tiene que abordar este presidente o presidenta va a ser dar esa esperanza que sí puede haber un futuro mejor. El índice de negatividad ha llegado a ser en negativo -16, cuando hace algunos años era un positivo de 20. Y eso nos lleva a pensar que actualmente, si tú quieres definir a la población guatemalteca, tendrías que decir una sociedad pesimista, que ve poco futuro positivo. Pero no solo eso, una sociedad que mira que el trayecto ha sido negativo. Si pudiéramos poner la gráfica 2. Y cuando hablo del trayecto negativo, quiere decir que la gente piensa que en los últimos 3 años el país está peor que antes. Pero muchos indicadores nos llevan a pensar en un documento que narra mucha negatividad, pero lamentablemente así es, un documento que habla de que el guatemalteco tiene poca confianza en sus instituciones
y diría yo, menos confianza en sus gobernantes políticos. Confianza que llega a niveles de 7, 9%, y lo cual es, diría, desde mi punto de vista peligroso, porque al fin de cuentas son los líderes, son quienes llevan el país, y si no confío en los líderes, entonces creo que se empieza a derrumbar toda la pirámide social. Creo que es un país cansado de promesas y no cumplimientos, un país en donde cree en esta última medición que el último presidente o el presidente actual solo 5% piensa que ha cumplido sus promesas. Pero el problema no es el presidente actual, es que ese 5% del presidente anterior era igualmente bajo, 15%, o el anterior tras anterior era 20%. Luego la conclusión es, la gente cree que los políticos no cumplen cuando llegan a ser presidentes o cuando llegan a ser electos. Entonces, esa falta de esperanza creo yo que es uno de los temas más importantes, y un país para cualquiera que quede electo en donde cambio es una palabra importante en la sociedad actualmente, esa búsqueda de que las cosas sean mejor en relación a todos los indicadores que he mencionado. Ahora, en este momento, Antonio, Edgar, vamos a pasar al análisis con nuestros invitados, Hugo Maúl y Renzo Rosal. ¿Qué opinión le merece lo que acabamos de escuchar sobre esta ficha técnica? Iniciamos con el licenciado Renzo Rosal. Bueno, en principio hay este acumulado de negatividad o inclusive pues, diríamos como de pesimismo, es producto de un desarrollo histórico, es decir, no surge de la nada. Que podríamos traducir como de hartazgo, de hastío, de desesperanza, como ya lo mencionaba el licenciado Monzón, creo que es no solamente el estado sobre el cual se recibe el país, el siguiente gobernante, cualquiera de los dos que va a tomar posesión el 14 de enero del próximo año, sino también cuánto de esto va a condicionar, a determinar el plan de gobierno real que tendrán que impulsar. Porque hay como una avidez de respuestas también muy prontas. Si no, ya no, seguramente ya no va a tener cabida aquello de esperar los 100 días, ni mucho menos, sino también cómo poder responder con asertividad, porque está acumulado, además, que ahora se está transformando, yo diría en positivo, se está transformando en votos, o que se puede transformar en votos, en participación ciudadana, también requiere respuestas, y requiere unas respuestas que cada vez son más complejas, que no son para nada simples. Vamos ahora a escuchar al doctor Hugo Maúl. Sí, me llaman dos cosas poderosamente la atención. La primera es que la corrupción salga como la principal preocupación. Durante años, las dos principales preocupaciones de los guatemaltecos han sido la falta de empleo y el tema económico, carestía de la vida. Ahora la corrupción sale como el número uno. Eso de alguna manera revela esto que estamos hablando de esas expectativas negativas y de ese futuro gris que todos los guatemaltecos vemos. Y en términos claros, creo que el mensaje es que cualquiera de los dos candidatos que llegue tiene que dar un golpe de credibilidad para ganar la confianza de la ciudadanía y de verdad poder tener una asociación creativa y virtuosa con su pueblo, porque de lo contrario casi que se empezaría el primer día con el pie izquierdo. Bien, vamos a hacer la primera pausa en este programa especial. Les invitamos y les recordamos que a partir de las 10 de la noche la encuesta completa estará disponible para los suscriptores de prensalibre.com. En este momento vamos a una pausa. Como les decía, Alberto y María Luisa nos cuentan con qué regresamos. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presentó. María Luisa, en casa se estarán preguntando cuál es la intención de voto en esta segunda vuelta y también quisieran conocer las reacciones de los candidatos presidenciales, pero eso lo tenemos en solo minutos. La solución, quédese en la señal de Guatevisión. Mucha atención, según datos recabados para la encuesta libre 2023, el candidato que libera la intención de voto es el presidenciable del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Y aunque en el área rural Sandra Torres encabeza, la diferencia entre ambos partidos es muy poca. En la siguiente nota le mostramos la intención de voto de los guatemaltecos. A 4 días de la segunda vuelta electoral, los datos recabados en el campo por los encuestadores de Prodatos para la encuesta libre 2023 muestran que el candidato del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, aventaja a la candidata del partido UNE, Sandra Torres, en la preferencia de los guatemaltecos.
De los votos emitidos según la intención de voto, el movimiento Semilla tiene el 53.6% de votos, mientras que el partido UNE tiene el 29%. Sin embargo, el voto nulo y en blanco suman el 17.4% de los votos. Al hacer el cálculo sobre votos válidos, Arévalo tendría el 64.9% de votos y Torres el 35.1%. El candidato de Semilla aventaja en casi todos los segmentos, pero se hace más fuerte en los niveles medio y alto, así como en el sector urbano. La candidata de la UNE, por su parte, logra una ventaja en las áreas rurales y en la región de Petén e Izabal. Y es que la encuesta divide la muestra por región. En el área metropolitana, Bernardo Arévalo logra el 81.2%, mientras que Sandra Torres el 18.8%. En la región del interior urbano, Arévalo llega a los 77.6% y Torres al 22.4%. ¿Y cómo es la intención de voto en el área rural? Es acá donde Sandra Torres logra aventajar a Bernardo Arévalo por tan solo 4 puntos. En la encuesta, 54% de las personas fueron mujeres, mientras que el 46% fueron hombres. En este último grupo, el porcentaje de los votos válidos para el partido Movimiento Semilla es de 68.1% y para el partido UNE de 31.9%. En el caso del voto femenino, Arévalo tiene el 62.1% de los votos válidos y Torres el 37.9%. Revisemos ahora cuál es la intención de voto por edad. Del grupo de 18 a 30 años, el 69.1% tiene una preferencia por Bernardo Arévalo y el 30.9% para Sandra Torres. Para las personas de entre 31 y 45 años, el 65.1% votaría por Arévalo, mientras que el 34.9% por Torres. En el caso de los mayores de 46 años, el 61.1% de los votos sería para Semilla y el 38.9% para la UNE. Por primera vez se hizo la medición del voto válido por grupo generacional. Los primeros, que son los centennials y que tienen entre 18 a 29 años, el 69.3% votaría por Semilla y el 30.7% por la UNE. El siguiente grupo es el de los millennials, que son las personas de 30 a 42 años. En este grupo el 65.5% votaría por Arévalo y el 34.5% por Torres. Por su parte, del grupo de la generación X, quienes tienen entre 43 y 54 años, el 60.6% se inclina por el movimiento Semilla y el 39.4% por la UNE. Y los últimos, los de 55 a 74 años, conocidos como Baby Boomers, el 61.6% tiene una preferencia por Bernardo Arévalo, mientras que el 38.4% por Sandra Torres. En el nivel socioeconómico popular, el voto para Bernardo Arévalo es más fuerte con un 60.2%, mientras que Sandra Torres recibiría 4 de cada 10 votos. En el nivel medio y alto, 8 de cada 10 personas votaría por Bernardo Arévalo, mientras que el 16.2% por Sandra Torres. Recuerde que esta medición fue elaborada del 10 al 14 de agosto por Prodatos en todo el país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Lot Álvarez. Bien, ya lo vio, estos son los datos de intención de voto a nivel nacional. Y para seguir conversando, le doy la palabra al periodista Antonio Barrios. Por cierto, Antonio, esta es la tercera medición de Guatevisión y Prensa Libre. Es correcto, Alejandra, es la tercera medición que hacemos en este proceso electoral y se ha hecho entre el 10 y el 14 de agosto. Y precisamente en ese contexto, Edgar, tomando en cuenta que se midió entre el 10 y el 14, ¿qué escenario es el que preveemos o que visualizamos para este domingo, tomando en cuenta los datos que acabamos de presentar? Si no hay un evento importante en estos últimos 4 días, creo que esta es la tendencia que vamos a ver el domingo. Una preferencia en muchos segmentos por el candidato de Semilla, una preferencia que se marca casi en todos los segmentos, excepto en rural y creo que en la región de Petén. Pero sí creo yo que esto para mí responde a un cambio que está buscando la gente y un cambio que no solo se manifiesta entre los jóvenes, sino que en muchos de los segmentos como vimos en la descripción. ¿Sorprende algún dato, Edgar, por ejemplo, que en las mujeres o en el área rural la diferencia se ha acortado, por ejemplo, respecto a lo que habíamos visto del voto de Sandra Torres en otras mediciones, en la primera y en la segunda? Creo que Sandra Torres siempre ha sido muy fuerte en rural. Sus programas sociales creo que tienen mucha aceptación ahí, pero sí es un área donde también la gente Semilla en este tiempo para la segunda vuelta ha logrado llegar a ser competitivo en esas áreas. Pues no es lo mismo que pasa en urbano, donde la relación es 80-20,
Sí gana la gente de Sandra Torres en rural, pero no en esas proporciones. Alejandro. Bien, vamos a darle la palabra en este momento a nuestros analistas invitados y le vamos a pedir a producción que pongamos en pantalla, por favor, la gráfica precisamente en donde están los datos de intención de voto para que las personas que recién nos sintonizan los tengan en este momento. Licenciado Renzo Rosal, ¿qué opinión le merecen estos datos? Bueno, eso lo trataría de relacionar esto con lo que comentamos anteriormente en términos del hastío, este hartazgo, esta desesperación de los ciudadanos que se traduce. Hoy finalmente hay, digamos, una apuesta en una suerte de dos conceptos que son fundamentales, continuidad y cambio. ¿Quién refleja? ¿Quién representa cada una de esas dos palabras? La continuidad tal parecería que la refleja claramente la señora Sandra Torres y el cambio, la posibilidad de modificar esa ruta que hemos acumulado lamentablemente en el país durante los últimos 10 años, la representa el señor Bernardo Arévalo. Entonces creo que aquí es quién ha logrado capitalizar y cómo esta tendencia se ha logrado generar desde la primera vuelta electoral y se mantiene consistentemente e inclusive tal parece que ha aumentado en las últimas semanas en favor del candidato del Movimiento Semilla. Doctor Hugo Maúl, ¿cuál es su opinión? ¿Esto supera las expectativas? ¿Está en el rango de la percepción de las últimas semanas? ¿Qué nos puede decir? Sí, a mí me parece que aquí lo que la población está manifestando es un claro respaldo a una nueva forma de hacer gobierno. Realmente me parece que el pueblo lo que está tratando de mandar de mensaje es un mensaje fuerte que le quiere dar un espaldarazo a una opción. Pero también hacen falta 4 días y entre huracanes, deslaves, movilizaciones, siempre hay sorpresas. Recordamos que todo esto es probabilístico, pero si las tendencias se cumplen, yo tendería a pensar que es claramente el señor Arévalo el que va a salir en la elección en el primer lugar, y yo lo estoy interpretando como que en el sentido de es un espaldarazo a una forma diferente de hacer las cosas. No necesariamente creo que sea un cheque en blanco en cuanto haga lo que quiera, sino haga lo diferente. Ahora, licenciado Renzo Rosal, ¿usted coincide con el doctor Hugo Maúl en cuanto a que todavía se pueden esperar algunas cosas de aquí al domingo o qué piensa? Creo que el margen para esos factores está, creo que es un factor mínimo, pero lamentablemente también hemos visto cómo las últimas semanas, por un lado, las redes de desinformación y por otro lado, de la utilización extensa de recursos públicos, de recursos oficiales en favor de una de las candidatas, creo que en buena medida pudiera, en alguna medida, tener alguna incidencia en estos resultados, pero no necesariamente darle vuelta, sino de pronto generar quizás, por ejemplo, un escenario de resultados un poco más cercanos, pero creo que las tendencias son bastante claras. Antonio, tú tenías una pregunta. Básicamente, ¿qué análisis hacen del hecho que, lo mismo que le preguntaba a Edgar, lo único es que él es el que ha hecho la encuesta, que se recorte esa brecha en el área rural, estamos hablando de apenas 4 puntos, y también entre las mujeres, que era básicamente el bastión de Sandra Torres, por lo que Edgar nos ha citado de los programas sociales. De hecho, más adelante vamos a seguir explorando la encuesta y van a ver algunos datos que dan luz de cómo los programas sociales son la fortaleza de Torres. Pero ¿qué lectura hacen a esos 2 datos concretos? Doctor Hugo Maúl. Sí, a mí lo que me parece es que la penetración de las redes sociales no las hemos terminado de comprender a cabalidad. Aquí estuvimos con Renzo hace algunos meses y no nos dimos cuenta de una sorpresa que hubo en la primera vuelta. El uso del celular está mucho más, creo yo, profundo de lo que nosotros entendemos, y al final de cuentas creo que hay un entendimiento del guatemalteco al área rural o al área urbana que no quiere más de lo mismo. En ese sentido, mucha oferta puede haber, pero es una insatisfacción con el sistema, no contra los aspectos positivos que me pudiera dar el sistema de vez en cuando, sino es un parteaguas, hacer las cosas distintas. Licenciado Renzo Rosal, ¿cómo ve usted el cambio en el área rural? Creo que hay cambios importantísimos que no hemos logrado evidenciar con suficiente claridad en este país. Me refiero a cambios demográficos. Es decir, el área rural ya no tiene el tamaño de la proporción que tenía hace 10 años. Es menos, ahora nos hemos urbanizado más, pero eso también implica
que hay un cambio generacional. Hoy también el área rural no está ajena al hecho de que haya en ese país una gran cantidad de jóvenes que también se están expresando políticamente, no por los mecanismos tradicionales, sino por otros mecanismos, pero se expresa, tiene pensamiento político, le interesa en buena medida, quizás no a todos, pero sí a un buen grupo de ellos, la problemática de sus comunidades y de este país. Eso de pronto es lo que no hemos logrado analizar y acercarnos con este tipo de estudios, pero creo yo que este resultado también implica el hecho de que la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, ya no es la UNE de hace 10 años. También es una UNE que ha tenido cierto nivel de debilitamiento. Hoy diríamos que la UNE que participa en este proceso 2023 es una UNE ya más desgastada que la que hizo gobierno en el periodo 2008-2012. Bueno, tenemos más datos para analizar después de la pausa. En este momento, Alberto y María Luisa nos van a contar con qué regresamos. Y yo les recuerdo también que a partir de las 10 de la noche, la encuesta completa estará disponible para los suscriptores de prensalibre.com y mañana usted la puede ver en nuestra edición impresa. ¿Cómo reaccionan los partidos políticos a los resultados de la encuesta libre? Cuando regresemos, iremos en directo con nuestros periodistas para hablar con las campañas de ambos candidatos. Bueno, y continuamos. En este momento vamos a ir, como ya le habíamos adelantado, a la sede de la Unidad Nacional de la Esperanza, donde está nuestro compañero Carlos Kessler, quien intentó hablar con la candidata presidencial Sandra Torres sobre los resultados de la encuesta. Carlos, te saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, María Luisa, Alberto? Buenas noches. Y sí, como lo mencionaban, aquí nos encontramos en la sede central del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Y venimos hasta aquí para contarles que aunque solicitamos desde ayer una entrevista con la candidata presidencial Sandra Torres para conocer sus opiniones acerca de esta nueva encuesta libre 2023 de cara al balotaje de este domingo, pues el Partido UNE declinó a que la candidata pudiera hablar con nosotros y por eso hoy ella no está aquí dando su postura acerca de este nuevo estudio. Según nos pudo comentar el equipo de la dirigencia de la UNE, la candidata no pudo atender nuestra solicitud debido a que mantiene una agenda apretada, así fue como lo calificaron ellos, de actividades. Y hoy Sandra Torres estuvo realizando una gira por 4 diferentes departamentos del país, estuvo en Escuintla, en Suchitepeques, en Retaluleu y en Santa Rosa, y a partir de la tarde y durante estas horas de la noche, según nos afirmó la dirigencia de la UNE, mantiene reuniones a puerta cerrada con su equipo de campaña y sin acceso a la prensa. Así que por eso hoy Sandra Torres no se encuentra con nosotros, pero el dato ya es claro. Según la encuesta libre, Sandra Torres se posiciona con un 35% de la intención de voto. Veremos cómo serán sus resultados la noche de este domingo. María Luisa, Alberto. Muchísimas gracias, Carlos, por tu reporte, a la espera también del reporte de nuestra compañera Fátima Herrera, quien está tratando de conseguir la reacción del movimiento Semilla. Nosotros vamos a continuar con el análisis en esta edición especial que tenemos en Noticiero Guatevisión. Adelante, Alejandra. Bien, gracias Alberto, María Luisa. Y bueno, en este panel tenemos a expertos invitados. Antonio Barrios, ¿tienes algunas preguntas? Así es, y básicamente es plantear un escenario. Hace algunos 2 días tuvimos la visita en la redacción de Prensa Libre de un equipo bastante nutrido de asesores de la UNE junto con la candidata Sandra Torres para presentarnos su plan de gobierno que salió publicado hoy, el de Arévalo salió ayer, y ellos pues obviamente tenían otros números, ellos no conocían estos números, los números los conocimos hasta hoy, pero ellos fundamentan mucho la expectativa que tienen para el domingo en las alianzas que han hecho, y estoy citando una conversación con alguno de los asesores de la señora Torres, y se refiere básicamente a las alianzas que han hecho con los alcaldes, y que hemos visto también ayer mismo algunas alianzas que hicieron con organizaciones que dicen tener un poder de convocatoria muy grande, como Avemilgua, por ejemplo. Entonces, bajo la perspectiva de nuestros analistas, ¿creen ustedes que sí en efecto se puede traducir ese voto, vamos a ver, de un alcalde que diga voy a llevar a mis correligionarios y en realidad se puede endosar el voto, incluso no siendo de la UNE, porque la mayoría de alcaldías las ganó Vamos, si recordamos los datos? ¿Qué escenario ven bajo esa premisa que les he planteado? Doctor Hugo Magul.
Sí, a mí me parece que ya los alcaldes están electos, ellos tienen su propia problemática en su comunidad, también tienen su propia afiliación política y simpatías. El situado constitucional pues les va a llegar independientemente cuál de las dos opciones lleguen. Entonces, bueno, pueden decir muchas cosas, pero también la población a la hora de marcar la papeleta no hay forma de poder mostrar por quién uno marcó. Yo lo que veo en la población es que hay una necesidad económica y ante esa necesidad económica pues se vuelcan ante cualquier oferta. Me parece difícil y habría que hacer los números de cuántos votos representa la diferencia entre porcentajes, pero si eso llegara a ser, no sé, 700,000, 800,000 votos, el problema es esencialmente logístico. ¿Dónde están los buses? ¿Dónde están los almuerzos? ¿Dónde está todo lo que se necesita para movilizar un ejército de ese tamaño? Licenciado Renzo Rosal. Creo que las expectativas de la UNE pueden resultar engañosas. En el caso de los alcaldes, como ya se mencionó acá, tienen un poder político móvil. Es decir, y además ellos ya lograron o no el resultado en la primera vuelta electoral. Por lo tanto, de aquí en adelante se pueden tomar la foto y pueden aparecer en lo que sea con cualquiera de los candidatos, pero finalmente su decisión es bastante autónoma, son muy independientes y su capacidad de movilización también es relativo. Pueden haber alcaldes que tengan ciertas condiciones bastante autoritarias y que sí tengan cierto manejo de la comunidad, otros no necesariamente. Entonces yo diría que eso de historia de decir que convencieron a muchos alcaldes, reitero, es engañoso. En el caso de organizaciones como Avenilgo, además, que sí son más, digamos, disciplinadas, pues sí, puede ser, no es cierto, pero ¿cuántos movilizan? ¿Cuántas expresiones hay? A eso habría que ponerle en duda. Y además, en el caso de los veteranos del ejército, entiendo que no hay una sola organización. O sea, Avemilba no es necesariamente el centro del mundo en términos de todas las reivindicaciones de los veteranos de la institución armada. Hay otros, hay escisiones, hay tensiones al interior. Entonces también creo que su capacidad de poder movilizar es bastante reducida. Tenemos un minuto, Antonio. Por el contrario, podría Semilla, esto no lo ha dicho nadie de ellos, lo aclaro, sino solo estoy interpretando los datos de la primera vuelta, podría Semilla confiarse que los 4 distritos, que son los más metropolitanos, van a salir a votar y no van a preferir irse a la playa, aprovechando que los empleados públicos tienen puente, por ejemplo. Doctor Maúl. Bueno, aquí el que se duerme pierde. Semilla tiene que no dormir las próximas 150 horas porque estamos en la recta final y ese tipo de escenarios son posibles. Hay que seguir llamando al voto y los guatemaltecos también tomar una conciencia que está bueno ir a la playa, pero con el dedo marcado, ¿no? Brevemente, licenciado Renzo Rosal. El ingrediente fundamental de la segunda vuelta electoral es la participación. Que esta participación sea inclusive histórica en términos de no tener la diferencia de 18 o 20 puntos entre primera y segunda vuelta, sino que además sea, si no igual, digamos, con una disminución muy pequeña. Ahí donde está el kit, digamos, de este proceso. Bien, estamos esperando la reacción del movimiento Semilla, así que en este momento vamos con María Luisa y Alberto al otro extremo del set. Así es, Alejandro, vamos a conectarnos inmediatamente con nuestra compañera Fátima Herrera, quien se encuentra en la sede del Movimiento Semilla luego del cierre de campaña que se realizó en la capital justamente para conocer la reacción del comando de campaña y del partido político. Fátima, buenas noches, te escuchamos, adelante. Buenas noches, María Luisa, Alberto y a todo el equipo de Noticiero Guatevisión. Qué gusto acompañarlos en la emisión estelar. Nosotros continuamos en la Plaza de la Constitución, donde se llevó a cabo el cierre de campaña de Movimiento Semilla, donde asistieron cientos de personas y pudimos observar que muchas de ellas venían de Petén, Jalapa, Santa Rosa, San Juan La Laguna, Quetzaltenango y otros lugares del país. En esta ocasión, el evento abrió con una presentación musical del Grupo Nacional Tijuana Love y alrededor de las 18:30 horas estuvo Karin Herrera para dar su discurso y llamar al voto para el próximo 20 de agosto y luego se presentó Bernardo Arévalo, quien aprovechó para denunciar las campañas de desinformación que han circulado últimamente con mayor constancia en torno a este contexto y también invitó a la población a votar y a motivarla a formar una nueva primavera según sus palabras. Nosotros buscamos su reacción hace unos momentos sobre los resultados de la encuesta, sin embargo su equipo nos comentó que él está en estos momentos compartiendo con su familia, pero nosotros volveremos a buscarlo mañana para conocer su reacción. María Luisa, Alberto, esta es la información que tenemos. Con imágenes de Elmer Vargas, regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Fátima, por ese reporte en vivo y en directo buscando la reacción de los candidatos a la presidencia. Y nosotros tenemos más información sobre esta encuesta libre 2023, pero luego de la pausa.
los guatemaltecos en Bernardo Arévalo y Sandra Torres para darle su voto? Tenemos más de la encuesta libre en los próximos minutos y usted no se lo puede perder. Regresamos. Todo lo que te mueve. Toyota Rise. Precio de 139,990 quetzales. Paga el 10% de enganche hasta enero. PBX 1705. Cofiño está. Bueno, ya vamos a continuar con el análisis de la encuesta libre, pero en este momento tenemos importante información internacional porque la fiscal que inculpó a Donald Trump por haber intentado manipular las elecciones presidenciales del 2020 en el estado sureño de Georgia propuso este miércoles que el juicio del expresidente comience el 4 de marzo del 2024. La justicia de Georgia imputó el lunes al magnate republicano y a 18 personas más en virtud de una ley que se suele usar contra el crimen organizado. Les acusa de asociación de malhechores en este estado clave para intentar alterar el resultado de las elecciones que Trump perdió frente a Joe Biden. Es la cuarta acusación penal contra el expresidente, claro favorito para la nominación republicana de cara a las presidenciales del próximo año. Todo lo que te mueve. Toyota Rise. Precio de 139,990 quetzales. Paga el 10% de enganche hasta enero. PBX 1705. Cofiño está. Ahora llegó el momento de conocer la información que recibimos al sistema de Guate Reporta. El mes de agosto es para que estés tranquilo y disfrutes sin pena alguna. Con CFS Corredores de Seguros tienes todo el apoyo y asesoría que necesitas. CFS Corredores de Seguros presenta. El video que vamos a mostrar a continuación fue grabado por Richie Juárez y son imágenes que muestran los miles de guatemaltecos que abarrotaron la feria de Jocotenango en la ciudad capital. La fiesta es en honor a la Virgen de la Asunción y data desde el año 1550. Agosto es un mes que tiene de todo: lluvia, sol, cambios de clima, tráfico, y eso no lo podemos controlar. Lo que sí puedes controlar es tu seguridad. CFS Corredores de Seguros presentó. Y antes de terminar esta emisión especial, revisaremos las características por las que los votantes guatemaltecos identifican a los candidatos en contienda. Regresamos con todos los detalles. La encuesta libre 2023 también mide los valores de cada candidato, en este caso de Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Pero ¿qué es lo que los guatemaltecos ven para votar por ellos? Algunos factores son el apoyo social, la economía y la preparación. ¿Qué piensan los guatemaltecos de los dos presidenciables que se enfrentan en el próximo balotaje? La encuesta, que se hizo con 1,200 entrevistas en todo el país, también incluye preguntas para conocer lo que opinan los votantes sobre Bernardo Arévalo, presidenciable del Movimiento Semilla, y de Sandra Torres, presidenciable de la UNE. En las respuestas sobresale la ayuda social y la confianza. A los encuestados en 159 puntos muestrales se les preguntó por qué votaría por uno de los dos candidatos. En el caso de la presidenciable del partido UNE, el 42.2% opinó que por la ayuda social que ofrece, el 13.8% por su plan de gobierno que consideran completo, el 7.2% por la ayuda a mujeres viudas y el 5.5% porque promete dar trabajo. De quienes eligen al presidenciable del Movimiento Semilla, el 23% opina que votaría porque no es corrupto y da más confianza, el 19.1% por su completo plan de gobierno, el 18.2% porque es nuevo y es un cambio, y el 14.8% opina que es más preparado y tiene más estudios. Otra de las preguntas que se les hizo a los encuestados fue si creían que el candidato sería buen presidente. El 64.5% de sus electores opina que Sandra Torres será una buena presidenta, pero entre sus no electores, es decir, los que no votarán por ella, el 8.4% opina que sería buena presidenta.
En el caso de los electores de Bernardo Arévalo, el 75.1% considera que será un buen presidente, pero entre sus no electores, el 28.2% opina igual. Es ahí como se ve que la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza tiene una reputación menor a la de su contrincante. Hablemos ahora de la actitud hacia los candidatos en temas específicos. En la encuesta se le preguntó a las personas cuál de los dos presidenciables haría un gobierno más honesto. El 76.3% respondió que Sandra Torres, pero un 14.7% más, es decir, el 91%, opina que Bernardo Arévalo. Un resultado distinto se obtuvo para la pregunta de cuál de los dos conoce los problemas del país. Arévalo obtuvo el 81.8%, pero Torres el 87.5%, que es 5.7% más. En conclusión, los guatemaltecos que tienen una preferencia por el partido Movimiento Semilla creen que Arévalo y su equipo harán un gobierno diferente y que habrá un cambio, pero el partido UNE sobresale por sus propuestas de programas de apoyo social. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Juan Carlos Rivera. Bueno, seguimos con las preguntas aquí en el estudio. Le doy la palabra al periodista Antonio Barrios para conversar con Edgar Monzón, director de Prodatos, acerca de esta ficha técnica y de lo que comprende esto que acabamos de ver en pantalla. Gracias, Alejandra. Edgar, ¿qué nos dicen estos datos que nos muestran esos diferenciales que identifica el encuestado entre cada uno de los dos presidenciables? Yo creo que hay dos núcleos diferentes. Uno, el que habla de Sandra Torres, que va persiguiendo un asistencialismo, algo que recibir, algo que sirva de paliativo para sus problemas, especialmente los problemas económicos, asistencialismo. Y el otro que va por Bernardo Arévalo, que creo que el núcleo de él es la esperanza del cambio, la esperanza de que él lidere un cambio, y como aquí se dijo, es una responsabilidad bastante grande, pues porque es algo que se está viendo a futuro, pero que eso es lo que representa él, esa esperanza de que pueda ocurrir un cambio a través de su persona y de su gobierno. Bien, en este momento entonces invitamos a nuestros analistas para que nos den sus comentarios acerca de las últimas gráficas que observamos. Licenciado Renzo Rosal. Bueno, hay una serie de datos aquí interesantes, pero yo quisiera de pronto separar aquí. En el caso de la candidata Sandra Torres, es bastante claro, digamos, que el tema de haber ella liderado los programas sociales cuando ella fue la primera dama del país sigue siendo un issue que está presente en la mente de varios de varios ciudadanos. Y ese sentimiento, como ya lo mencionaba el licenciado Monzón también, segundo elemento, de los programas asistencialistas. Ahí ha habido, de pronto, es quien ella personalmente, más que la UNE, se representa por ello. Y lo otro que me parece notable son los datos que tienen que ver con el caso del candidato Bernardo Arévalo, todo el sentimiento de futuro, de cambio, como de transformación en buena medida, es decir, evoca lo que está atrás es aquel elector o aquel ciudadano que busca necesariamente quien evoca esos imaginarios, esas ideas de transformación, de cosas que no se tienen ahora, pero son como los deseos, es un candidato más aspiracional lo que está ahí planteado. Doctor Hugo Maúl. Bueno, lo primero que los suscriptores de Prensa Libre vamos a ir a analizar la encuesta porque tenemos los datos frescos, porque hay muchísima información, los demás tendrán que esperar. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando le preguntaron a los dos simpatizantes de los partidos en términos de la honestidad, los porcentajes fueron levemente mayores para Bernardo Arévalo, pero cuando le preguntaron a los simpatizantes de cada partido acerca del otro candidato, me llamó la atención que los candidatos de Sandra Torres, en una relación casi de 3-1, consideran que Arévalo sería un mejor presidente. Eso es una cuestión importante porque incluso hasta sus propios opositores reconocen una fortaleza que los electores de Semilla no la reconocen del otro lado. Técnicamente esto se llama una razón de verosimilitud, de una relación 8-1 a favor de Bernardo Arévalo, mucho más, la población lo mira mucho más probable que haga un buen gobierno o una relación 3-1 de Sandra. Ese es un número que de verdad, no es por hacerle propaganda a Prensa Libre, pero hay que ir a ver los números porque me dice que resume mucho el sentir incluso de quienes no van por él. Ahora bien, ¿qué es lo que a ustedes más les llama la atención o les sorprende de los datos que hemos visto esta noche, licenciado Renzo Rosal? Creo que después de tener al menos
3 administraciones de gobierno en donde claramente se refleja la caída y esos números que se presentaron al principio de pesimismo, de desesperanza y demás, hoy ocurren otra vez, digamos, una tercera posibilidad en la búsqueda del cambio, pero que además está en buena medida hay como valor añadido el hecho de que los 2 primeros intentos en las elecciones 2015-2019 lo que hicieron fue acumular más frustración y que ahora hay un tercer intento y en donde finalmente hay aparentemente una persona que puede representar de mejor forma esos elementos acumulados, esos deseos de transformación. Y eso me parece que es digno de señalar. Doctor Hugo Maúl. Sí, yo lo que veo aquí en estas encuestas es realmente un deseo de cambio, porque tampoco es que Bernardo Arévalo fuera un candidato ultra conocido hace 6 meses. Aquí Bernardo Arévalo está aglutinando ese descontento, ese deseo de cambio, esas expectativas fallidas y ese anhelo por una nueva forma de hacer las cosas. Yo creo que es algo que tiene que tener claro el movimiento Samía de resultar electo, que es un mandato, pero también es un mandato en el cual tienen que generar un gobierno de unidad para que todos quepan. En ese sentido, también yo veo aquí un interés por el guatemalteco de realmente trabajar y luchar por nuestra democracia, que al final es lo que en este momento a mí me parece más importante rescatar, poder dirimir nuestras soluciones de una manera pacífica a través de los mecanismos que tenemos. Antonio. Tal vez solo un dato importante con Edgar Monzón. Edgar, mencionar, porque nos lo han preguntado algunos usuarios en redes sociales, ¿qué cambios hicieron esta vez respecto a la tercera medición que estamos presentando hoy, que en minutos van a poder ver en Prensa Libre? Respecto a las 2 mediciones anteriores, ¿cuáles serían los cambios más importantes que podríamos señalar? Básicamente, Antonio, medimos lo más cerca que se podía de las elecciones para evitar cualquier cambio de última hora, como sucedía en la primera vuelta, que sucedía algo importante en las últimas 2 semanas. Hoy es miércoles. El lunes se estaban terminando las encuestas y todos los equipos de trabajo y procesamiento estaban trabajando desde muchos días atrás y lunes en la noche para poder entregar. Y el cambio fundamental es medir lo más cerca posible de las elecciones para tratar de evitar que algún cambio de último momento pueda distorsionar los resultados. Claro, ya será lo que ocurrió o lo que ocurra en esta semana y en estos días, lo que terminen de decidir el voto de los guatemaltecos. Bien, gracias Antonio. A manera de conclusión a nuestros invitados, cosas que se deben tomar en cuenta de aquí al domingo. 30 segundos, por favor, licenciado Renzo Rosal. Bueno, es importantísimo, creo que hay que ver que estas elecciones no han tenido todo el rumbo y todo el ambiente que esperado, pero creo que tenemos una posibilidad de corrección y de poder, aquí los datos lo que nos dicen en síntesis es el proceso de democracia en el país, que ha sido difícil, cuesta arriba, es posible retomarlo. Es posible y esa posibilidad me parece que depende fundamentalmente de la asistencia masiva a las elecciones el próximo domingo. Coincido, secundo completamente lo que dice Renzo. Yo lo que le diría a la población, hay que ir a votar y en la medida que más gente vaya a votar y exprese su voluntad en las urnas, mucho más fuerte el llamado del pueblo por rescatar y mantener una democracia que nos ha permitido pues ya 35 años de intercambios de poder pacíficos y que nos genera una esperanza. Licenciado Edgar Monzón. Entender el país que reciben. Me gusta mucho esa parte de la encuesta, que sea lo que dice la encuesta, si Semilla gana, que entienda el país que recibe y la responsabilidad que recibe de la esperanza en cambiar lo que hasta ahora la gente siente. Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados de esta noche. Antonio, rápidamente, ¿qué es lo que los suscriptores de Prensa Libre pueden encontrar hoy a partir de las 10 de la noche? Es correcto. En breves minutos estaría cambiando la portada de la página web de Prensa Libre. Ahí quienes estén suscritos o quienes adquieren su suscripción van a poder encontrar los datos que hemos presentado esta noche. Pero a partir de las 12 de la noche podrán encontrar los suscriptores también el PDF completo con todos los datos que trae la encuesta libre, que trae muchos más datos. Por ejemplo, hicimos una medición, hizo Prodatos, sobre el voto según la religión que la gente profesa, si hay más preferencia entre los evangélicos o quienes se declaran evangélicos que los católicos. Por ejemplo, también datos muy interesantes sobre
qué tan comprometidos con poderes ven tanto a Arévalo como a Sandra Torres. Hay datos muy, muy interesantes. Así ahí que ya lo van a saben, poder ver. este es un avance hoy a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias al licenciado Edgar Monzón, director de Prodatos, y también a nuestros analistas invitados, el licenciado Renzo Rosal y el doctor Hugo Maúl Antonio. Vamos entonces con María Luisa y Alberto. Adelante, buenas noches. Gracias a ti también, Alejandra y Antonio, por participar en esta emisión especial de Noticiero Guatevisión. La casa en esta oportunidad estuvo diferente porque estuvimos analizando la encuesta libre 2023. Importante, a partir de las 10 de la noche, nuestros suscriptores podrán tener acceso a la encuesta libre. ¿Y mañana? Mañana en la edición impresa de Prensa Libre. No se lo puede perder. Continúe en la señal de Guatevisión. Hasta pronto. Gracias por su sintonía. Buenas noches.